Dios le bendiga, iglesia. Amén. Qué bueno que estamos una vez más en la casa de Dios, que podemos compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Me encanta estar en el área de Tampa, muchas amistades que tenemos aquí con las que compartimos, gente que conocemos, y especialmente al pastor Daniel, que nos da la oportunidad de compartir con ustedes el Evangelio, compartir con ustedes la palabra de Dios. Y yo ya he visto que ustedes han adorado al Señor por medio de las alabanzas, han adorado al Señor por medio de las ofrendas. Y ahora nos disponemos a adorar al Señor por medio de la predicación de la palabra. Así que yo le voy a invitar a usted que busque 2 de Samuel, capítulo 6. Versos del 1 al 11. Versos del 1 al 11. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar por allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderios, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nicón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir mi arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Padre, te alabo y te bendice mi alma, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar una vez más en tu casa, que es llamada casa de oración, en donde vienen tus hijos, Señor, a congregarse en obediencia a tu palabra, en donde venimos, Señor, buscando tu rostro, buscando escuchar tu voz para que dirija nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por darme una vez más el privilegio de compartir, de ser vocero, de ser atalaya, de ser mensajero de parte tuya, Señor, privilegio el cual no merezco. Si fuera por mi pasado, mis ejecutorias, no estaré aquí. Pero tu misericordia y tu gracia fueron más grandes que mis pecados. Y cubriste mis pecados, Señor, y me limpiaste y me llamaste a predicar el Evangelio. Por eso, Señor, necesito que seas tú el que intervengas en este momento. Que sea el Espíritu Santo el que tome control de este mensaje, reconociendo que esta que está aquí es tu iglesia, reconociendo que esta es tu palabra. Por lo tanto, necesitamos la intervención completa del Espíritu Santo, Señor, para que la iglesia hoy salga edificada y yo salga edificado, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que al final haya transformación de vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por los últimos 22 años, yo he estado trabajando en lo que se conoce Field Engineering en inglés, que es ingeniería de campo. Usted sabe que está el ingeniero que hace diseño y está el ingeniero que pone el diseño en práctica en el field. En el área mía es el área eléctrica específicamente, y nosotros construimos subestaciones eléctricas. Posiblemente usted le paga la luz a Duke Energy, o le paga la luz a TECO, o posiblemente FPL. Yo trabajo para todas esas compañías.
Y nosotros vamos y construimos subestaciones, construimos plantas eléctricas. Aquí hay una en Clearwater, allá en Vero Beach hay otra. En Port St. Lucie hay una nuclear plant, hay una planta nuclear, en donde nosotros también tenemos que estar allí. Y todos los años, las compañías de utility, el Utility Power, provee unos entrenamientos de seguridad, porque ellos quieren velar por la seguridad. Todas las compañías tienen el pensamiento de que la seguridad es lo más importante dentro de una empresa. Nadie quiere regresar a su casa herido. Nadie quiere llegar a su casa no como salió. Entonces la meta de nosotros cuando estamos trabajando es poder regresar a nuestras casas de la misma manera que llegamos. Y para poder lograr eso tenemos que tener unos entrenamientos de seguridad. Y esos entrenamientos de seguridad no tienen que ver con guardias de seguridad. Tienen que ver cómo nosotros nos protegemos. Yo no sé si usted ha visto los empleados en la calle que usan cascos, el hard hat, ¿verdad? Usan botas de seguridad. Y los entrenamientos de seguridad te adiestran para que tú sepas qué tipo de protección personal tú vas a utilizar en cada caso. Y por eso nos dan esos entrenamientos todos los años. Pero este año, el 2016, fue uno muy peculiar. Porque ellos trajeron una idea innovadora, trajeron un concepto un poco distinto. Y el instructor, hace un mes atrás, estableció una diferencia marcada. Y la diferencia es cuán diferente es la seguridad del desempeño humano. Y eso empezó a nosotros a trabajarnos en la cabeza. En inglés se dice human performance, pero en español se dice desempeño humano. Yo voy a usar desempeño humano porque estamos en una iglesia hispana. Entonces el instructor trajo la diferencia entre lo que es la seguridad, el safety y el human performance o desempeño humano. Y él dijo lo siguiente: yo quiero que usted se meta esto en su cabeza desde el principio del mensaje, porque esta va a ser la base de nuestro mensaje para el principio bíblico. Él dijo lo siguiente: la seguridad te protege a ti de los peligros que hay en la subestación. Que decir, cuando usted entra en una subestación, 230,000 voltios, breakers bien grandes, entras a una planta nuclear, hay un montón de hazards, hay un montón de peligros. La seguridad te entrena para que te protejas de esos hazards. Te va a proteger a ti. Pero el human performance, que es la parte donde se evalúa el desempeño humano, es para proteger la planta de ti. Mira qué interesante. Yo decía, wow, pero esto me llamó a mí la atención. Y él tiene razón, porque en la medida que fue explicando el adiestramiento, hacía sentido. Él dice que cuando hay una avería, cuando yo uso la palabra avería me refiero a que usted en su casa se le fue la luz. Y usted a lo mejor está cocinando, viendo televisión, y se fue la luz porque hubo una avería en el sistema. Un rayo cayó, un break que le explotó. No sé si se acuerdan que hace un mes atrás Puerto Rico completo se apagó. ¿Verdad que sí? Puerto Rico se quedó sin luz, eso se llama un blackout. Se quedó sin luz completo porque hubo una avería. Pero una de las cosas que él plantea en su adiestramiento es lo siguiente: cuando hay un evento que a usted se le va la luz, el 80% de las veces se debe a que una persona cometió un error humano. El 80%. Y solamente el 20% se debe a que hubo una falla o hubo una avería o un equipo no funcionó como tenía que ser. Por lo tanto, él decía, tanto nosotros nos tenemos que preocupar por la seguridad de los empleados como nos tenemos que preocupar por la seguridad del sistema. En el 2008, para allá, para el área de Miami, en una subestación nuclear, había un field engineer como yo haciendo unos trabajos. Cometió un error. Hubo una avería, sus errores incrementaron el impacto y se apagó la mitad de la Florida. No sé cuántos se acuerdan de eso o cuántos habían estado aquí para ese tiempo. Un poco más atrás, para los 90, allá en Ohio, hubo una avería y se apagó casi toda la mitad del oeste de los Estados Unidos. En otras palabras, es bien complejo y es bien peligroso que nosotros estemos en una subestación, no tan solo porque nos pueden herir a nosotros o porque nosotros podemos salir
poco beneficiados en el asunto, pero también porque nosotros podemos hacerle daño al sistema. Y yo quiero que estas dos cosas usted las tenga claras en la mente hoy. Seguridad me protege a mí de los peligros del sistema. Human performance protege al sistema de mí. ¿Está claro eso, verdad? Yo no quiero que usted se vaya de aquí sin que ese concepto esté claro en su cabeza. Le voy a explicar por qué. Porque la vida cristiana, en nuestro desarrollar diario, nosotros como creyentes que vivimos en este cuerpo, Pablo dice, oh mísero de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Mas lo que no quiero hacer, eso hago. Por lo tanto, nuestra vida como creyente vive en un constante conflicto y lucha entre las cosas que hacemos buenas y las que hacemos malas. Inclusive el apóstol Pablo dice, ¿el pecado dónde está? En mis miembros, por supuesto. Mi espíritu ha sido transformado, soy una nueva vida en Cristo. Cuando Cristo venga, mi cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos y veremos cara a cara al Maestro y estaremos eternamente con Él. Gloria a Dios. Pero mientras estamos en la tierra, luchamos día a día con esa realidad. Cosas buenas hago, cosas malas hago. Y en un momento en nuestra vida, nosotros nos vamos a encontrar indefensos posiblemente. Nosotros nos vamos a encontrar que no tenemos protección. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Dios es nuestra protección. Que Dios nos guarda. Que aun cuando nosotros estamos en medio de los peligros, que aun cuando nosotros estamos en medio de las situaciones difíciles, Dios me guarda. Vaya un momentito a Efesios capítulo 6. Y yo escuché una predicación del pastor, estaba predicando una serie de esas, porque yo escucho al pastor por online. Yo espero que ustedes lo escuchen también. Yo me meto a la página de internet y escucho las predicaciones de él. Estaba predicando una serie de Efesios, pero yo quiero compartir con ustedes lo que dice Efesios. Capítulo 6, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros en este mundo estamos expuestos a un montón y a un sinnúmero de ataques del maligno y solamente Jehová nos puede proteger. De la misma forma que en una subestación yo estoy expuesto a problemas, a situaciones que pueden dañarme a mí, en el mundo nosotros como creyentes estamos expuestos a un sinnúmero de situaciones. Y hay un solo sitio donde nos podemos refugiar. Hay un solo sitio donde nos podemos esconder. Y es debajo de las manos de Dios. Dice el salmista que Dios nos cubre a nosotros como la gallina cubre a sus polluelos. Que de la misma forma que la gallina cubre para que nada le pase, así mismo nosotros estamos debajo de la cobertura de Dios. Vamos siempre a estar expuestos a problemas en este mundo, iglesia. Y si usted lleva muchos años como creyente, usted puede confirmar que desde que usted conoció a Cristo ha tenido problemas tras problemas, situaciones, conflictos. El maligno se ha levantado contra usted. Usted puede dar fe de eso. Usted puede dar fe de los momentos en que todo ha ido bien y de momento surgió una situación en la que solo Dios y la paz de Dios y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento lo cubre y lo guarda. Porque nosotros siempre estamos expuestos a distintas vicisitudes, a distintos problemas. Inclusive, usted sabe algo. Cristo, antes de que fuera arrestado, oró por sus discípulos. Mire qué interesante. Oró por sus discípulos en un momento crucial. Y una de las cosas que Cristo pidió al Padre, dijo, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos, ¿qué? Uno. Yo no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. En otras palabras, Cristo sabía que tú y yo, transformados por la gracia de Dios, viviendo en este mundo impío, viviendo en este mundo de conflictos y problemas, de terremotos y de maldad, íbamos nosotros a experimentar momentos difíciles. Y yo quiero decirte algo, si tú estás por primera vez en esta iglesia o estás en el proceso de crecimiento en la fe, o posiblemente si estás desarrollando tu fe o creciendo o estás volviendo otra vez a los pies del Señor, no hay otro lugar
donde nosotros nos podamos refugiar, que no sea debajo de las manos de Dios. Intenta lo que sea. Y yo te reto hoy en esta mañana, tarde ya me imagino. Yo te reto esta tarde. Intenta todo lo que tú quieras. Intenta todas las estrategias humanas. Intenta toda la psicología que quieras. Intenta la vida. Intenta el pecado. Inténtalo todo. Siempre te vas a encontrar vacío. Siempre te vas a encontrar sin rumbo. Siempre va a haber algo que falta en tu vida. Porque lo único que puede llenar esa necesidad que tú tienes en tu corazón, lo único que te puede guardar de los ataques del maligno se llama Cristo Jesús. Porque Él fue quien venció al maligno en la cruz del Calvario. Él es el que tiene la autoridad sobre todas esas huestes celestes. Por lo tanto, en Cristo estamos seguros. Y yo quiero que tú, como creyente, entiendas eso. En Cristo tú estás seguro. Pero eso no quita la realidad de que en algún momento el maligno se va a levantar contra nosotros. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el león rugiente siempre devora al más débil, no al más fuerte. La Biblia dice que en un momento dado Job estaba viviendo una vida normal, tranquila, con sus hijos. Y hubo una reunión entre Dios y los ángeles y ahí vino Satanás y le dijo: déjame llegarme a tu siervo Job. Siempre nosotros vamos a estar expuestos a peligros. Y esos peligros solamente nos podemos proteger de ellos estando bajo las manos de Dios. Inclusive el apóstol Pedro, en el capítulo de Lucas, capítulo 22, vaya a Lucas un momento 22, donde Dios le dice, Jesucristo le dice, verso 31, donde dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Una vez envuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a la cruz, a ir a la cárcel o a ir a la muerte. Si se dan cuenta, como creyente, Pedro, uno de los grandes apóstoles, los apóstoles experimentaron persecución, los apóstoles experimentaron tribulaciones. Y yo le voy a decir algo, iglesia: usted tiene que estar cerca de Dios, usted tiene que estar bajo la cobertura de Dios. En el Antiguo Testamento, Esdras era exitoso por una sola cosa, porque la Biblia dice: y la mano de Dios estaba sobre nosotros. No hay forma de que nosotros podamos librarnos de esas situaciones que nos acechan si no estamos cubiertos bajo la mano de Dios. En otras palabras, nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a ser zarandeados por Satanás, nosotros vamos a estar expuestos a un montón de situaciones, pero tenemos a nuestro Salvador, tenemos a nuestro Cristo, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió en la cruz del Calvario y que con su sangre nos protege, nos ha vestido con su sangre a nosotros para protegernos. Y esa es la garantía que nosotros tenemos como creyentes. Pero hay una segunda cosa, iglesia. Acuérdese que le dije, no se le olvide, la seguridad es ¿para qué? Para protegerme a mí de los hazards, de los peligros. Cristo me protege a mí de las dificultades del mundo. Pero el human performance protege al sistema de mí. Y ese es el otro lado del cristianismo, iglesia. Ese es el otro lado de ser creyente. Qué lindo cuando estamos protegidos por Dios. Qué lindo cuando estamos cerca de Dios. Es hermoso cuando la presencia de Dios nos cobija. Es hermoso cuando podemos levantar nuestras manos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y sentir la presencia de Dios moviéndose por todo el lugar y gente transformada, gente sanándose. Podemos experimentar el amor y la misericordia de Dios. El que odiaba ya no odia, el que mentía ya no miente, y podemos ver la transformación de Dios en las vidas. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy lejos de Dios? ¿Qué pasa cuando mi relación con Dios no es intrínseca? No estamos el uno al otro, como dice Juan, que seamos uno con Cristo. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Cuando yo estoy lejos de Dios, cuando no hablo con Dios, cuando no consulto a Dios,
cuando son mis ideas, cuando son mis pensamientos y no los de Dios los que gobiernan mi vida. ¿Qué pasa cuando yo confío en ídolos del mundo, pero no confío en el Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué sucede? Entonces yo me convierto en un peligro para mí mismo, para la congregación y para el mundo. Dios no está conmigo, yo me convierto en un peligro. Y eso fue exactamente lo que pasó con David. Eso fue exactamente la experiencia que vivió David. Yo quiero que usted vaya conmigo a 2 de Samuel un momentito. Vaya conmigo a 2 de Samuel. En el capítulo 5 de Samuel, de 2 de Samuel, empieza el proceso del paso de batón o el paso del trono. David recibe el reino de Saúl. Y ahora David empieza a ser auspiciado. Ahora David empieza a ser alabado por los ancianos. Si usted va al capítulo 5, verso 3, dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Y la vida de David empezó a funcionar ahora como rey. Ahora empezó a funcionar como un siervo de Dios, dirigiendo a un pueblo. Y vamos a ver varias facetas de David en las cuales él tuvo que enfrentar conflictos, en las cuales él tuvo que enfrentar la guerra, en las cuales él tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Vaya conmigo. Verso 6 del capítulo 5. Vamos a leer un poco porque quiero establecer el punto. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. David iba adelantando, engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos, ¿qué? ¿Qué pasaba con David? Dios estaba de su lado. Y cuando Dios está de mi lado, yo no soy un perdedor. Yo siempre voy a ganar, porque Dios es un ganador. Dios no ha perdido una batalla. Inclusive la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Por lo tanto, yo no debo tener ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Porque el Señor me protegerá. Yo estoy bajo su cubierta. El Señor está conmigo. El Señor estaba con David. Y cuando Dios está con uno, nosotros somos victoriosos. Nosotros vamos a ganar la batalla, no importa la batalla que sea. La vamos a ganar. Vamos a vencer. Siga conmigo. Verso 10. Y David iba adelantándose y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. También el rey Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David, escuche esto, que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después vino a Hebrón y le nacieron hijos e hijas. Entonces los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samoa, Soab, Natán, Salomón, Ibsar, Elisua, Nafet, Yaftat, Elisam, Eliad y Elifelet. Oyendo los filisteos, escuche esto, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refán. Entonces consultó David ¿a quién? ¿Con quién David habló? ¿Con quién? Quiere decir que Dios estaba del lado de David
Y cuando los enemigos se levantaron contra David, él fue y consultó a Jehová. La relación de David era tan intrínseca con Dios que cuando venían momentos como este, David no actuaba en sí mismo. David le preguntaba a Dios. Porque David tenía una disciplina bien interesante. Y era que David en ese momento, para todo lo que iba a hacer, le consultaba a Dios. Y yo creo que es una disciplina que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos mirar al Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo vaya? Mire lo que dice el texto. Verso 19. Entonces consultó a Jehová diciendo, iré contra los filisteos. Los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Y vino David a Baal Perasín y allí los venció. Y David dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y delante de allí sus ídolos y David los hombres los quemaron. Los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, y él le respondió ahora, no subas, sino rodéalos, y vendrán a ellos enfrente de la balsamera. Y cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a ir al campamento de los filisteos. ¿Quién iba a salir a pelear por David? Jehová. Y yo les voy a decir algo, iglesia. Esto se oye bonito en la palabra de Dios y es alertador. Y nosotros lo escuchamos aquí y nos emocionamos. Wow, el Señor va a pelear por mí. Pero ¿qué hago cuando entonces es la vida real? ¿Qué voy a hacer yo cuando el hijo mío me está dando problemas en casa? Rápido tomo yo decisiones a la ligera sin consultar al Señor. ¿Qué voy a hacer yo cuando perdí el trabajo? ¿Qué voy a hacer yo cuando tengo problemas en mi trabajo con un jefe? ¿Qué voy a hacer yo cuando el vecino no lo soporto? ¿Qué voy a hacer yo cuando tengo un problema con el hermano en la iglesia? Cuando me toca aplicarlo es la parte difícil. Esa es la parte conflictiva. David lo aplicaba en cada momento. Había un problema, consultó a Jehová. Había un problema, consultó a Jehová. Y cuando David consultó a Jehová, Jehová le dijo lo que tenía que hacer. Y David salió victorioso. Pero llegó un momento en donde el corazón de David se enalteció. Yo soy el rey. Ya he vencido a los filisteos 2 veces. Me he ganado el aplauso de los ancianos. Todo el pueblo de Israel está conmigo. Los presidentes y los reyes de otros países me respetan. Y empezó el corazón de David a enorgullecerse. Y ahí fue donde David dijo, ahora yo no necesito a Jehová. Ahora yo voy a tomar mis propias decisiones. Y David se le ocurre la idea de llevar el arca. ¿A dónde? A la ciudad de David. Yo no tengo que consultar a Dios para eso. No, yo lo consulto para pelear, pero las cuestiones espirituales, no, yo no voy a consultar eso. Eso Dios me lo ha delegado a mí. Y yo soy el rey de Israel. Y vencí a los filisteos 2 veces. Por lo tanto, esta decisión la tomo yo. Y ahí es donde empieza el texto que nosotros leímos. David tomó la decisión de llevar el arca a la ciudad de David, sin consultar a Jehová. Sin saber si realmente Dios quería el arca en la ciudad de David o la quería en otro sitio. Pero David no consultó. Recuerde que yo le dije 2 principios al comenzar el mensaje. Safety me protege a mí de los peligros. Human performance protege el sistema de mí. Ahora, David iba a tomar decisiones sin Dios. ¿Quién iba a ser afectado ahora? Los que estaban alrededor de David. Y así mismo fue. David empezó a caminar, empezó a llevar el arca del pacto. Tropezaron los que iban cargando el arca y murieron ambos.
¿Pero por qué murieron? Porque tropezaron. ¿Por qué murieron? Porque tocaron el arca. Dios le estaba llevando un mensaje a David. David, cuando tú caminas sin mí, los que están alrededor tuyo sufren. Los que están alrededor tuyo son los que reciben el impacto de tus pecados y de tus fallas. Y yo quiero que usted como creyente entienda eso en esta mañana. Porque nosotros nos podemos poner religiosos en cierta manera algunas veces. Como David se puso religioso. Y usted me dirá, pero pastor, ¿dónde se puso religioso? ¿Usted sabe algo? David iba cargando el arca, bien contento. Iban cantando y danzando salmos al Señor. Y todos iban alegres porque estaban haciendo para ellos un acto solemne. Pero había un problema. Ese acto solemne no estaba aprobado por Dios. Y cuando las cosas no están aprobadas por Dios, sufren los que están a nuestro alrededor. Sufren aquellas personas que nos rodean. Por eso es que Asaf, no sé si ustedes conocen a Asaf, uno de los salmistas, en el Salmo 73, bien interesante, vaya un momentito al Salmo 73. Él tenía bien claro este principio. Asaf tenía bien claro este principio. Salmo 73, verso 1. Ahí adelante. Salmo 73, verso 1. Y quiero que usted lo lea conmigo, por eso estoy esperando. Que oigo las páginas y todavía sé que lo están buscando. Y yo quiero que usted lo oiga conmigo, porque es bueno nosotros estar conectados con la palabra de Dios. Ciertamente es bueno Jehová para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se desligaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Jehová hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf, al ver la prosperidad de todos los impíos, dice, ¿de qué vale ser un siervo de Dios? Y en un momento, en ese verso 12 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia. Pero Asaf reflexiona. Y él sabe que cualquier decisión que él tome, que esté fuera de la voluntad de Dios, no tan solo lo va a afectar a él, sino le va a afectar a los que le rodean. Y mira lo que dice en el verso 13. Verso 15. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Quién va a salir perjudicado si Asaf camina como los impíos caminaban? El pueblo. Porque cada vez que un creyente se aleja de Dios y empieza a caminar sin la dirección de Dios y empieza a encaminarse en sus propios criterios, quien sufre son los que están alrededor. Sus hijos van a ver las consecuencias de su alejarse de Dios. Su esposa va a ver la consecuencia de su alejarse de Dios. Sus familias cercanas van a ver la consecuencia de alejarse de Dios. Muchos hermanos de la iglesia alejarán de su fe porque usted alejó de su fe. La gente alrededor de usted experimentará las consecuencias de sus fallas.
así como lo vivió David. David experimentó con sus amigos la consecuencia de no haber consultado a Jehová. Si usted sigue leyendo el texto en 2 de Samuel, dice que David llevó entonces el arca a Obed-Edom. Y el texto final del capítulo 6 dice, y Obed-Edom fue prosperado y hubo gran bendición. Yo le pregunto ahora, ¿dónde Dios quería el arca del pacto? En Obed-Edom. ¿Por qué David la llevó a su casa? Porque no consultó a Jehová. ¿Por qué se murieron los 2 chamacos que estaban alrededor de él? Por la desobediencia de David. ¿Quién fue perjudicado? Los que nos rodean. Iglesia, antes de nosotros desobedecer al Señor, antes de nosotros alejarnos de Dios, tenemos que meditar en aquellos que están alrededor de nosotros. Tenemos que meditar en nuestros hijos, en los amigos de nuestros hijos, en las personas que nos están mirando y posiblemente pueden creer en Cristo por medio de nuestra vida, por medio de nuestro testimonio. Y decir, yo no puedo fallarle al Señor, yo no puedo caer en esta situación, no puedo porque gente caería conmigo. Usted tiene que sentir el peso en su corazón de aquellos que están alrededor suyo. Y usted me podrá decir, sí, pastor, es cierto, pero es que la salvación es individual. Sí, es individual, pero Dios nos ha puesto como luz, como lumbrera, como sal, para que nosotros seamos la distinción en este mundo. Para que la gente al mirarnos pueda creer. Cristo dijo, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno, para que el mundo crea. Cuando nosotros estamos cerca de Cristo, cerca de Dios, y estamos caminando conforme a la palabra de Dios, el mundo ve una iglesia sólida, el mundo ve una iglesia encaminada, el mundo ve una iglesia viviendo en la voluntad de Dios, el mundo se convierte. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, los que están alrededor de nosotros sufren. ¿Usted sabe algo, iglesia? La vida de David no cambió. David siguió siendo rey. Y más adelante, un día, tampoco consultó a Jehová. Y un día decidió quedarse, ¿sabe dónde? En el palacio. Cuando se supone que estuviera ¿en dónde? En la guerra. Tan fácil que era levantarse por la mañana y decirle, oh Señor, estamos en guerra, yo soy el rey y yo sé, Señor, que tú nos fortalecerás y nos guiarás. Por lo tanto, yo me voy a ir con mis soldados y con mis caballos y vamos a pelear en el nombre de Jehová. David no hizo eso, no consultó a Jehová. Se quedó en su casa. ¿Qué pasó, iglesia? Deshonró a Betsabé. Mató a Urías. El hijo de Betsabé murió. Y aún cuando David se postró en tierra, se tiró cilicio, oró, ayunó, todas esas cosas pasaron. El pecado de David tuvo efectos en ¿quiénes? En los que estaban a su alrededor. Yo quiero que usted medite en eso hoy. Yo quiero que usted se meta eso en la cabeza. Cuando yo sea atacado, Dios me va a proteger. Porque yo estoy cerca de Dios. Porque yo estoy al lado de Dios. Porque Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, no importa, el Señor estará conmigo. Siempre estará conmigo. ¿Qué dice el Salmo 27? Vamos al Salmo 27 rapidito. Y me imagino que ustedes se lo saben de memoria porque Marcos Witt lo puso en una canción. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa ha demandado Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Cuando yo estoy cerca de Dios,
Dios me cubre. Pero cuando estoy lejos de Dios, soy un peligro para mí, para la iglesia y para el mundo que nos rodea. Y antes de nosotros ahora alejarnos de Dios, meditemos en eso. Y meditemos en lo que Dios hizo con David, eventualmente en el fin de su carrera. David continuó con la misma conducta, no consultando a Dios y teniendo problemas. Y un día, David dijo, yo voy a hacer el acto solemne más grande que cualquier hombre pueda hacer en el mundo. Y esto lo añadí yo, porque quiero darle un poco de sarcasmo a lo que hizo David. Yo quiero construir casa a Jehová. ¿Verdad que eso oye bonito? Hacer una casa para Jehová, donde se pueda adorar a Dios. Y cualquiera que lo ve desde la perspectiva humana diga, wow, eso es un hombre de Dios. Sin embargo, Dios le dijo, no, papá, no, ya tú me has hecho muchas. No, tú no vas a construir casa a Jehová, porque tú has derramado demasiada sangre. Si nosotros seguimos lejos de Dios y haciéndole daño a los que están alrededor de nosotros, va a llegar un momento en donde Dios ya no nos puede utilizar más. Y perdemos el beneficio de estar en las manos de Dios siendo usados para el reino. En este momento es momento para que usted medite. En este momento es un momento para que usted reflexione. ¿Dónde yo estoy? ¿Estoy cerca de Dios? ¿Me siento seguro en sus manos? ¿Sé que no importa las circunstancias que me vengan, estoy protegido por Él? ¿O estoy lejos de Dios? Si usted está lejos de Dios, está a punto de hacerle daño a la gente que está a su lado. Por eso que este es el momento para que usted reflexione. Es el momento para que usted diga, Señor, si pensare como ellos, a la generación de tus hijos engañaría. Señor, yo no quiero hacerle daño a los que están alrededor mío. Yo quiero estar cerca de ti. Si esta es la primera vez que usted está en esta iglesia, yo le quiero decir, no hay otro lugar donde usted pueda estar que en las manos de Cristo, donde usted está seguro. Pero si usted es creyente y está lejos del Señor, hoy es el día para tomar una decisión, no tan solo por usted, sino por los que ustedes le rodean, por las personas que usted ama, que pueden ser las que paguen las consecuencias por nuestros errores. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar. Padre, te alaba y te bendice mi alma, Señor. Te damos gloria y honra porque tú la mereces. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, mi Dios. Tu palabra es viva. Tu palabra es edificante. Es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta entrar en nuestros tuétanos y nuestros huesos. Padre, escudriña en tu corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Límpiame, Señor, y dame un camino nuevo. Ayúdame, Señor, a hacer como dice el salmista. Manifiéstate tú en mi vida, Señor, y hazme entender el camino por donde debo andar. Fija tus ojos sobre mí, Señor. Hazme entender. Hazme acercarme a ti. Hazme, Señor, estar protegido por tu gracia y tu misericordia. Que seas tú, Señor, el que me guardes. Que seas tú, Señor, el que me cobijes debajo de tus alas. Señor, yo no quiero hacerme daño a mí, pero tampoco quiero hacerle daño a los que están alrededor mío. Si mi vida a mí no me importa, Señor, que por lo menos me importe la vida de los que están a mi alrededor. Porque yo no quiero que por mis errores y por mis fallas, por yo no seguir tu voluntad, Señor, por yo no encaminarme en los pasos que tú me has mandado, por yo no seguir el llamado, Señor, que tú has puesto en mi corazón, que los que estén alrededor mío sufran. Yo te pido en Cristo Jesús, Señor, que tú nos guíes y nos traigas nuevamente al redil y podamos estar uno a uno, así como Cristo dijo que mi Padre somos uno
así nosotros seamos uno en Cristo Jesús. Ayúdame a estar cerca de ti. Ayúdame a consultarte. Ayúdame a estar en plena dependencia de ti, porque ahí yo sé que estaré seguro en Cristo Jesús. Amén.